a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy voy a compartirles algunos tips para poder coordinar mejor la mano derecha con la mano izquierda en el Theremin. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal para que la comunidad de Theremin en español siga creciendo, y si les gusta, pónganme un like aquí abajito. Y ahora sí, empecemos. Como hemos visto en episodios anteriores, la mano derecha en el Theremin se va a encargar de las notas, mientras que la mano izquierda se va a encargar más bien del ritmo, de los silencios, de la duración de las notas y también de las dinámicas y una serie de cosas más. Una de las primeras cosas a las cuales nos vamos a enfrentar en este instrumento es a la coordinación entre estos dos lados para poder llegar a un resultado más o menos interesante a la hora de tocar melodías de manera consistente. Lo primero, vamos a intentar tocar el intervalo de una octava. Hay un video sobre esto y la afinación para poder digitar el intervalo de octava. Se los voy a dejar por aquí. Voy a tocar una nota y voy a tocar la octava de la misma nota y luego vamos a poner a trabajar la mano izquierda. Estoy usando una primera posición y lo que vendría a ser una octava posición en la octava superior. Ahora bien, acabo de ligar las notas, pero ahora le toca a la mano izquierda cortar cada nota para tenerlas por separado. Y esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Estoy haciéndolo primero lentamente hasta realmente dar con la nota que ya tenía cuando toqué primero las notas en legato, y luego al recortarlas tengo que tener cuidado a llegar exactamente al mismo punto estirando los dedos o bien recogiéndolos según sea el caso para conservar la misma afinación. Una vez que esto ya está bastante controlado, vamos a hacer una variación. Y la primera variación que les recomendaría hacer es que en lugar de tocar una nota, vamos a tocar dos, de esta manera. Para esto les recomiendo que conserven siempre la mano izquierda bastante cerca a la antena y hagan movimientos cortitos. ¿Qué sucede si nos ponemos a trabajar con notas conjuntas? Es decir, que se encuentran seguiditas en una misma escala. Vamos a verlo. Recuerden que un dato clave es primero dominar la parte derecha de nuestro instrumento para poder controlar y afinar correctamente las notas antes de pasar a la mano izquierda. Vamos a tocar 3 notas seguidas de una escala mayor al azar. Que tengo controlada la afinación de estas 3 notas del lado derecho en legato, es decir, sin interrupción entre estas notas, vamos a poner a trabajar la mano izquierda para recortarlas. Una vez que tienen esto resuelto, bastante bien afinado y controlado, vamos a tocar 2 notas cada vez, como lo hicimos anteriormente. Ya si ustedes son muy capos y esto lo han resuelto sin demasiado problema, vamos a poder tocar 3 notas cada vez, o sea, tresillos. Bueno, estos son solamente 2 ejercicios a modo de introducción. Recuerden que todo estudio es progresivo, podemos hacer esto con posiciones cerradas, medio abiertas, dependiendo del grado de la escala que estemos trabajando. Recuerden también que la práctica hace al maestro, así que no dejen de practicar. Y si tienen alguna sugerencia, consulta, duda, no duden en escribirla aquí abajito en los comentarios. Y también les recuerdo que estoy disponible para clases online si ustedes ya están tocando el Theremin. Y nada, eso es todo por hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo episodio de la Mágica Escuela de Theremin. Que estén bien. ¡Chao!